En los 70 yo era estudiante y después profesor de economía en la Universidad Católica. Hay décadas en que no pasa nada y hay semanas en que pasan décadas. En esa época todo estaba pasando. Hace 50 años, yo tenía 23 años, estaba pololeando y mi sueño era vivir una vida con plenitud, con libertad, con pasión. Libertad y deber. Es el legado que Sebastián Piñera recibe en partes iguales de sus padres de alma demócrata cristiana. José Piñera Carballo, su padre, embajador en Bélgica y Naciones Unidas en tiempos de Frei Montalva, siempre se esforzó por ampliar la visión de mundo de cada integrante de su clan. Yo recuerdo en esa época que los sábados y los domingos mi padre invitaba a sus amigos a almorzar y con mucha frecuencia iban personas como Eduardo Frei, Patricio Elwin, Andrés Saldívar y nos sentaba a nosotros en la mesa y teníamos que escuchar esas conversaciones políticas y al final nos preguntaba qué opinaban y a nosotros nos bajaba terror, pero siempre nos incorporó mucho, ¿cierto?, al debate y al diálogo y eran tiempos muy entretenidos. Eran tiempos al mismo tiempo muy angustiosos. Sabíamos que nos estábamos jugando el futuro de Chile. No solamente había un clima de violencia, de enfrentamiento, de confrontación, de odiosidad, sino que también se estaban quebrando los principios básicos de la democracia. Pero además de eso había un problema de desabastecimiento que era brutal. Era muy difícil buscar cualquier cosa, salvo los que tenían contactos con las famosas JAP. El resto era todo un mercado negro y era muy difícil adquirir cosas básicas. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi suegro vivía en Argentina y cuando llegaba lo más importante era que trajera pasta de dientes, papel confort, cosas muy cotidianas porque no existían. Por esa época, Sebastián es un joven ingeniero comercial. Con solo 23 años ya ejerce como profesor de economía en la Universidad Católica y también asesora a parlamentarios de la democracia cristiana. Aunque no milita en ese ni en ningún otro partido, su visión del gobierno de Allende es crítica, al igual que el clima de intolerancia que vive el país. Yo me acuerdo cuando vino Fidel Castro a Chile. Vino una visita y se quedó 24 días, recorrió todo el país. Y eso produjo mucha división dentro de Chile. Yo recuerdo los titulares de algunos medios que decían Fidel y Allende atracaron en Punta Arenas, los malecones del puerto vibraron con Fidel, era un titular de un diario de derecha. Fueron después los diarios de izquierda que trataban de viejos de mierda a los miembros de la Corte Suprema. Yo creo que eran los twitters de esa época, porque era todo confrontación, negativo. Era un clima de descalificación, de agresión, de falta de respeto, de falta de amistad cívica. Y por tanto, uno se da cuenta cuando ya cruza el punto de no retorno. Y la situación en Chile en agosto del año 73 era realmente caótica y era una tragedia griega, porque todos sabíamos que iba a terminar mal. Y yo estaba pololeando y estaba preparándome para irme fuera de Chile a estudiar un doctorado en la Universidad de Harvard, cosa que hice. Y en agosto, a mediados de agosto, cuando estaba en medio del paro de los camioneros, que fue un paro muy fuerte porque paralizó el país, yo partí a Estados Unidos. Sebastián Piñera se despide de un Chile que jamás volverá a ser el mismo.
llegué a la universidad y era una cosa fascinante. Los campus universitarios y especialmente el campus de Harvard es un lugar donde se respira historia, literatura, conocimiento, futuro. Y por tanto para mí era una aventura, una cosa maravillosa y venía con mucha esperanza y al mismo tiempo la preocupación de lo que habíamos dejado en Chile. Yo me acuerdo que en esa época hablar por teléfono era una fortuna. Así que yo llamaba a mi polola una vez a la semana y el resto eran puras cartas escritas y enviadas por correo. Nos escribíamos todos los días. Y Cecilia me contaba lo que ella estaba viviendo. Ella era estudiante de enfermería en la Universidad Católica y por tanto vivía intensamente lo que estaba pasando. En su familia también estaba muy dividida porque había hermanos que estaban con la Unidad Popular y otros hermanos que estaban en contra de la Unidad Popular. Y me iba contando su vida, su experiencia, lo que le pasaba. Y esas cartas eran muy importantes para mí porque era como mi conexión permanente con lo que estaba pasando en el Chile día a día. Fueron tiempos de muchas emociones, porque se combinaba, ¿cierto?, la esperanza, el amor, el futuro, con el miedo, con la división, con el odio. Y yo también me escribía con amigos míos, y había amigos de los dos lados. Me acuerdo que el 11 de septiembre del año 73 era mi primer día de clases en la Universidad de Harvard. Yo partí muy temprano y un profesor, que después supe que era un premio Nobel de Economía, el profesor Kenneth Arrow, me dijo: tú eres el chileno, porque yo era el único chileno en esa generación. Sí, le digo, golpe de Estado en tu país, algo pasó muy brutal. Dígale a mi general Pinochet que mi general Lynch que ataca de inmediato la moneda con 4 aviones de combate en Arroyo. Recibido, conforme. Yo me devuelvo a mi departamento y pongo la televisión. Y la televisión americana le dio mucha cobertura a lo que estaba pasando en Chile. Shocking images are coming to us from Chile. There has been a coup by the country's armed forces. Yo me acuerdo los aviones bombardeando la moneda, los tanques que pasaban frente a la moneda y había un montón de personas boca abajo en la calle y nunca supe si el tanque que avanzaba hacia ellos se detuvo o continuó. Después confirmé que se detuvo. Los bandos, las listas de perseguidos, de personas que tenían que, ¿cierto?, que presentarse. Entonces pensé, mi país, ¿cierto?, enloqueció. Y junto con ver la televisión llamaba a mi polola, Cecilia, y no podía comunicarme con ella, las líneas estaban cortadas. Muy tarde en la noche, como a la 1 de la mañana, logré comunicarme con ella. Y una cosa impulsiva, instinto, lo primero que le dije: ¿qué hacemos? Y fíjese usted que yo en mi vida, muchas de las decisiones más importantes de mi vida las he tomado en base a la intuición, lo que uno siente acá adentro. Y yo sentí en ese minuto ese impulso. Y de hecho fue lo primero que le dije. Y me sorprendió que la respuesta de ella tenía 18 años, era una niña muy joven. Fue instantánea. Sí, ¿qué hacemos? Yo tenía 23 años, ella tenía 19 o 18. Eso fue hace 50 años atrás. Y aquí estamos con 50 años de matrimonio, 4 hijos, 13 nietos. Cómo es curiosa los caminos de la vida. En los días siguientes, junto con la ilusión por casarse, crece en el alma de Sebastián la angustia por lo que ocurre en su país. Mucho mejor informado que el resto de los chilenos, se entera de brutales noticias que en Chile están censuradas. Y yo recuerdo que en esa época la sociedad americana y el mundo entero y los medios de comunicación le dieron mucha importancia a lo que había pasado en Chile, al golpe de Estado. Yo vi muy temprano el rostro oscuro del golpe militar, porque aquí la información estaba muy controlada, pero no afuera.
de afuera se conocían y se sabían cosas muy atroces de lo que estaba pasando, ¿cierto?, en materia de atropellos a los derechos humanos, de abusos. Y por tanto, afuera esa información llegaba con mucha fuerza, con mucha nitidez. A los pocos días del golpe llegaron a Boston chilenos que venían saliendo de Chile. Y ellos nos contaron cosas atroces. Y por tanto yo, muy tempranamente, tomé una posición de oposición al gobierno militar. 3 meses después del golpe, Sebastián Piñera hace un viaje relámpago a Chile para cumplir su promesa de casarse con Cecilia Morel. Aterriza a mediados de diciembre en un país que casi no reconoce, con toque de queda, severas restricciones a las libertades y brutales violaciones a los derechos humanos. Fueron 3-4 días tan intensos. Llegar, reencontrarse con un Chile tan distinto al que yo había dejado 3 meses atrás. Por de pronto el marido de una prima hermana mía había sido exiliado, había estado refugiado en la Embajada de Italia, Pieragallo. Un muy cercano a mí había sufrido la desaparición de uno de sus hermanos y hasta el día de hoy no aparece. O sea, sí, había muchos cercanos míos, familiares míos, amigos míos que habían sufrido con las consecuencias de un Estado que no respetaba, ¿cierto?, los derechos humanos. Verbo divino. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que Eduardo Frei Montalva asistió a nuestro matrimonio. Pero no me acuerdo que haya asistido a la fiesta. La fiesta fue muy chica, muy sencilla, con la familia más cercana, los amigos más. Y la fiesta fue a las 6:30 en mi casa, porque a las 10 había toque de queda. Yo me acuerdo que hacía un calor. Y fueron nuestros amigos. Bueno, yo soy muy fanático de Joan Baez, los Beatles, los Rolling Stones. Me acuerdo que nos fuimos de luna de miel 2 días, porque yo me vine entre un examen de Harvard y otro. Fuimos un par de días de luna de miel a Concón y volvimos a Estados Unidos. Boston es la ciudad que será testigo de la vida de Sebastián Piñera y su esposa hasta 1976. Son años felices. Mientras Sebastián avanza en sus estudios, Cecilia queda embarazada. El título de doctor en economía llega junto con su primera hija, a quien llaman Magdalena en honor a su madre. Cuando vuelven a Chile, Sebastián sigue ligado a la actividad académica, hasta que en 1978 asume la gerencia del Banco de Talca. En ese lugar se enfrenta a la realidad que miles viven a diario. Trabajaba en ese banco una persona que había sido del MAPU y que su padre era un gran profesor universitario. Y en un momento llegó la DINA a buscarlo, o la CNI, no estoy seguro, puede ser la CNI. De forma muy prepotente llegó un equipo y yo recuerdo que yo resistí y no permití que esa persona fuera detenida en forma ilegal y clandestina. Si yo no permití que la DINA o la CNI ingresaran al banco, lo saqué, hablé con él
le expliqué la situación, hablamos con un gran abogado de la plaza, Javier Echeverri, y finalmente logramos que su detención fuera legal, entregado, ¿cierto?, formalmente a Carabineros de Chile. Cuando una persona era retirada de su casa o retirada de su lugar de trabajo por la CNI o por la DINA, no había ninguna constancia, no había ninguna forma de garantizar la vida de esa persona. De hecho, muchos de los que fueron retirados de esa forma, de sus hogares, de sus puestos de trabajo, simplemente desaparecieron. Nunca más se supo de ellos. Que fue el caso de personas con los cuales yo tenía también alguna cercanía. El hermano de un amigo mío muy cercano, que desapareció. Y hasta el día de hoy no sabemos de él. Por esos años, la familia Piñera Echeñique se divide políticamente. El hermano mayor, José, es reclutado por el régimen militar, primero como ministro del Trabajo y luego como ministro de Minería. Además, será promotor de la controvertida Constitución del 80. Mientras tanto, el padre del clan se mantiene como férreo opositor al gobierno de un Augusto Pinochet cada vez más empoderado. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Sebastián, por su parte, sigue trabajando como gerente general del Banco de Talca, a la vez que da sus primeros pasos como empresario. Y aunque se beneficia de las libertades económicas que promueve el nuevo régimen, mantiene su postura contraria a la dictadura. Después vino el plebiscito del 80, que era para validar la Constitución que se le proponía al país. Ese plebiscito se hizo sin registros electorales, sin partidos políticos, sin libertad de expresión, sin un sistema electoral que diera confianza. Y yo me acuerdo muy bien que la única acto político que se permitió fue el famoso caupolicanazo, que fue antes del plebiscito del año 80. Y en ese caupolicanazo el único orador fue el presidente Frei. No somos enemigos del plebiscito como forma de consulta popular, como escribiera algún majadero por ahí. Al contrario, queremos un plebiscito, pero un plebiscito verdadero. Yo colaboraba con el presidente Frei en esa época como economista. Y pensé que era mi deber asistir. Porque yo estaba en una posición muy cómoda, ¿cierto? Tenía un hermano ministro, era gerente de un banco, un tío mío era presidente o secretario general de la conferencia episcopal. O sea, dije, si yo no me atrevo a ir o yo no puedo ir, y por tanto decidí ir. Me acuerdo que mi padre me pasó a buscar. Y partimos al Caupolicán. Nos sentamos en las primeras filas. Y fue un momento muy emocionante, muy emblemático. La seguridad y la paz no pueden ser el fruto de continuos operativos y allanamientos o de peinar las poblaciones en busca de delincuentes para después descubrir que ellos están ubicados en otras partes y organismos. En esas condiciones fue la única expresión de la oposición chilena al gobierno militar frente a un plebiscito que no tenía ninguna de las garantías mínimas de una democracia. En esta época, cada acto tiene un precio que se paga. Al día siguiente, aparece en el diario La Segunda un pequeño artículo que revela que Sebastián Piñera y su padre han asistido al acto. Y no solo eso, su hermano ministro estaría muy molesto. Las consecuencias no se dejan esperar. Yo sabía que si asistía al Caupolicán no podía seguir siendo gerente de un banco. Así que al día siguiente, cuando me vinieron a visitar, yo tenía claro y renuncié al banco.
¿Renunció o lo despidieron? Las dos cosas. En esa época, recuerde usted que estamos hablando de los 80. El predominio y el poder del gobierno militar era total. Avanza la década de los 80. Mientras en las calles las protestas contra la dictadura van en aumento, al interior del hogar de Piñera, la familia crece. La Cecilia está esperando su cuarta guagua que está a punto de nacer. Por esos años, Sebastián se dedica de lleno a sus negocios y es un reconocido empresario. Hasta ahora, siempre había evitado involucrarse en política. Sin embargo, en 1988, el año del plebiscito del sí y el no, decide tomar una posición clara. Llevábamos 17 años de gobierno militar. 17 años de gobierno militar. Y yo sentía profundamente que Chile estaba no solamente preparado, sino que necesitaba y merecía recuperar su libertad y recuperar su democracia. Y el camino más rápido, más corto, más seguro, era el camino del no, porque abría las puertas a elecciones libres al año siguiente. Y por eso yo me comprometí mucho con esa campaña del no el año 88. Universidad Católica de Chile Televisión presenta Almorzando en el 13. ¿Por qué usted, que es un empresario, es una persona que va a votar no? Yo no soy representante del no, como creo que dijiste al inicio. Yo sí soy un empresario y un economista que vota que no. Me represento a mí mismo en este caso. Yo me acuerdo de haber tenido un foro de televisión con Cristian Larroulé en Canal 3. Y están, por ejemplo, en la opción no. Él representaba a las fuerzas del sí, a mantener al general Pinochet por 8 años más. Decía que si ganaban no iba a ser un desastre, el caos, la crisis. Desgraciadamente, la conducción de la oposición está más bien en manos de personas que creen que el socialismo y no la economía de mercado son las fórmulas adecuadas para resolver los problemas del país. Yo decía todo lo contrario, si ganan no vamos a tener el mejor de los dos mundos. Yo creo en la libre empresa, creo en la iniciativa privada y en la capacidad de emprender de las personas, creo en la economía de mercado, pero también creo en otras cosas. También creo en la democracia, en el respeto a las personas, en la participación social y, en mi opinión, eso solo se puede dar en caso de un triunfo del no. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. ¿Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar? Porque basta de miseria, voy a decir que no. Yo era muy cercano en ese tiempo a Patricio Elwin, a Genaro Ragada, a Sergio Molina. Y colaboré mucho. Colaboré con tiempo, con recursos, con organización. Prácticamente abandoné mi actividad empresarial y trabajé intensamente en esa causa, en esa misión. Mientras Sebastián Piñera participa en la campaña del no, aparece en foros televisivos y expresa públicamente su opción, también convive en los directorios de sus empresas con grandes ejecutivos que están del otro bando. Pero fiel a su modo de ser, intenta que nunca se rompa la amistad cívica ni el humor. Fue una reunión en una empresa en que había muchos partidarios del sí, el sí al plebiscito del 5 de octubre, y levantaron los dedos y tenían unos carteles con los dedos levantados. Yo miré esto, salí y me puse una polera del no. Y volví con la polera del no y continuamos con la reunión. Bueno, fue con mucho humor, pero Chile estaba muy dividido. ¿Qué era lo mejor para Chile el 5 de octubre del año 88? ¿Que ganara el sí y se mantuviera el régimen militar? ¿O que ganara el no y recuperáramos nuestra democracia?
Y yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos sabe que el camino no fue el camino sabio que supo tomar el pueblo de Chile. Días después del triunfo del no, vuelve a sentarse a la mesa del directorio de la reunión anterior. Aunque Chile está cambiando, las personas que lo habitan son las mismas y hay que convivir con ellas. Fue una reunión con los mismos que se habían puesto los letreros del sí. Y esto fue después del 5 de octubre, cuando ya había ganado el no. Entonces comimos un puré con hoyo, que es un puré con queso, que yo mismo había preparado. Y yo le puse, ¿cierto?, la palabra no en la punta de este volcán, que era el puré con queso. Y se los llevé personalmente a cada uno de ellos. Pero una cosa muy importante, es que la amistad cívica no tiene por qué quebrarse por razones políticas. Yo he visto personas que quiebran familias y quiebran países por temas religiosos, por temas ideológicos, por temas políticos. Yo creo que uno puede saber convivir con la diferencia, convivir con la discrepancia. Eso es el pluralismo. Saber respetar ideas distintas. Por eso yo siempre he cultivado mucho la amistad cívica, esta idea de poder sentar a la misma mesa personas que piensan distinto. Con esa convicción, Sebastián Piñera iniciará un camino cada vez más protagónico en la naciente democracia. Nadie predice el futuro ni adivina el lugar que ocupará en los años venideros. El destino simplemente te elige, aunque hay enseñanzas que se adhieren a uno como la mismísima piel. Recordar es volver a traer al corazón. Y yo creo que es bueno recordar. ¿Por qué? Porque esta es una herida que hemos tenido en nuestro país. Y las heridas, usted puede hurgar en ellas permanentemente hasta que termina transformándolas en gangrena. O puede abrirlas, limpiarlas, cubrirlas para que puedan sanar. ¿Y para qué? ¿Para repetir los mismos odios, odiosidad, enfrentamiento, muerte, sufrimiento? No, todo lo contrario, para aprender del pasado y que nos permita esa experiencia iluminar los caminos del futuro.